Imagina el universo como un libro que se escribe a sí mismo, en tiempo real. Cada página es un instante, cada palabra una estrella, y cada capítulo una nueva era cósmica que se despliega ante nuestros ojos. Cada estrella, galaxia y planeta, incluso nosotros, somos parte de esta historia en expansión. Todo lo que existe, desde el polvo más pequeño hasta los cúmulos de galaxias más grandes, contribuye a este relato universal. El universo no es estático, crece y evoluciona constantemente. Los espacios entre galaxias se ensanchan y el tejido mismo del cosmos se estira, llevándonos a todos en un viaje sin fin hacia lo desconocido. No somos espectadores, sino protagonistas de este relato cósmico. Nuestra curiosidad y deseo de explorar nos impulsan a buscar respuestas y a comprender nuestro papel en este vasto escenario. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en estrellas, conectándonos profundamente con el universo. Somos, literalmente, polvo de estrellas, y llevamos en nosotros la historia de miles de millones de años de evolución cósmica. Comprender la expansión es entender nuestros orígenes y nuestro lugar en el cosmos. Nos ayuda a responder preguntas fundamentales sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo descubrimos la expansión, qué pruebas existen y qué misterios quedan. Conoceremos a los pioneros que miraron más allá y cambiaron nuestra visión del universo para siempre. La expansión es la clave para entender el pasado, presente y futuro de todo lo que existe. Es el hilo invisible que conecta cada rincón del cosmos y nos invita a seguir explorando. Prepárate para descubrir un cosmos mucho más vivo y sorprendente de lo que jamás imaginamos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la magnitud de este viaje. La historia del universo se escribe con la tinta de la expansión, y nosotros somos parte de sus páginas más fascinantes. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, como solemos imaginar cuando pensamos en grandes catástrofes o fuegos artificiales. No hubo un punto específico desde donde todo salió disparado hacia afuera. En realidad, fue el nacimiento del espacio mismo, el surgimiento de todo lo que existe, incluido el tiempo. Antes del Big Bang, no existían ni el espacio ni el tiempo. No había un afuera, ni un antes donde algo pudiera ocurrir. Todo lo que vemos hoy, desde las galaxias más lejanas hasta la materia de la que estamos hechos, estaba concentrado en un punto increíblemente denso y caliente, más allá de nuestra comprensión. Imagina el universo como una masa de pan con pasas. A medida que la masa crece, las pasas, que representan las galaxias, se alejan unas de otras sin que ninguna se mueva realmente por sí misma. Al expandirse la masa, las pasas, galaxias, se alejan unas de otras, y este proceso ocurre en todas partes, no solo en un lugar. La expansión ocurre en todas partes al mismo tiempo. Cada rincón del universo está participando en este estiramiento. El Big Bang sucedió en todas partes, no en un punto concreto, sino en todo el espacio que se estaba creando. No hay un centro de expansión. Desde cualquier galaxia, parece que todas las demás se alejan. Cada galaxia ve alejarse a las demás, como si estuviera en el centro, pero en realidad, todas comparten la misma experiencia. El Big Bang es el proceso que dio origen al espacio-tiempo, el tejido mismo del universo. Este estiramiento lleva ocurriendo casi 14.000 millones de años, transformando un universo primitivo en el cosmos complejo que vemos hoy. Gracias a esta expansión, se han formado estrellas, galaxias y planetas, permitiendo la existencia de la vida tal como la conocemos. Entender el Big Bang como el inicio de la expansión es fundamental para comprender nuestro cosmos y nuestro propio origen. Es el primer paso para descubrir la verdadera naturaleza de nuestro universo y explorar sus misterios más profundos. La expansión ha enfriado el universo, permitiendo la formación de átomos, estrellas y galaxias, y haciendo posible todo lo que conocemos. Así comenzó la historia dinámica y fascinante, que tras miles de millones de años nos ha traído hasta aquí, permitiéndonos contemplar y tratar de entender nuestro lugar en el universo. Hace un siglo, creíamos que la Vía Láctea era todo el universo. Edwin Hubble demostró que Andrómeda y otras nebulosas eran galaxias lejanas. Al analizar la luz de estas galaxias, Hubble descubrió que casi todas se alejan de nosotros. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. La ley de Hubble. Imagina puntos en un globo inflándose. Todos se alejan entre sí,
sin un centro. Este descubrimiento fue la primera prueba sólida de la expansión del universo. Derribó la idea de un cosmos estático y eterno. El universo es dinámico, en evolución, con un pasado y un futuro. El Ballet de las Galaxias nos cuenta la historia de un universo en constante crecimiento. Así comenzó la era moderna de la cosmología. La ley de Hubble nos dice que la velocidad de alejamiento de una galaxia es proporcional a su distancia. La constante de Hubble, h0, mide el ritmo de expansión del universo. Si conocemos h0, podemos calcular la edad del cosmos. Medir h0 es difícil. Necesitamos saber la velocidad y la distancia de galaxias lejanas. Usamos supernovas y estrellas cefeidas como candelas estándar para medir distancias. Pero surge un misterio. Diferentes métodos dan valores distintos para h0. El universo cercano sugiere un valor. El universo primitivo, otro. Esta discrepancia podría revelar errores en nuestras mediciones, o nueva física por descubrir. Resolver este enigma es clave para entender el ritmo y la historia del universo. Si el espacio se expande, ¿por qué no lo hacen los objetos cotidianos? La expansión actúa a escalas cósmicas, pero fuerzas como la gravedad y el electromagnetismo mantienen unidos los sistemas pequeños. La gravedad mantiene unidas galaxias y sistemas solares, superando la expansión local. Aún más, la fuerza electromagnética une átomos y moléculas, siendo mucho más fuerte que la expansión. Por eso, ni tú, ni la Tierra, ni la Vía Láctea se expanden. La expansión solo domina en los vastos vacíos entre cúmulos de galaxias. Somos islas de estabilidad en un océano cósmico en expansión. Así, la expansión es un fenómeno de escalas gigantescas, no locales. La expansión implica que el universo no tiene centro ni borde. Imagina un globo que se infla. Cada punto en su superficie se aleja de los demás, pero no hay un centro en la superficie misma. Así, en el universo, no existe un borde al que llegar ni un centro desde donde todo se aleje. Desde cualquier galaxia, parece que todo se aleja, pero no hay un punto privilegiado. Cada observador, sin importar su ubicación, ve el mismo fenómeno, un universo en expansión a su alrededor. El universo no se expande hacia algo externo. El espacio mismo se crea y estira en todas partes. No hay una fuera del universo, solo más universo formándose y creciendo en todas direcciones. Puede ser infinito, extendiéndose para siempre, o finito pero ilimitado, como la superficie de una esfera. En ambos casos, no hay fronteras que delimiten el cosmos, solo una continuidad sin fin o sin bordes. Observaciones sugieren que el universo es plano, pero la posibilidad de un universo finito sigue abierta. La geometría del espacio es un misterio que la ciencia aún explora, buscando pistas en la luz más antigua y en la distribución de galaxias. No hay un lugar especial en el cosmos, cada punto es igual de válido. La uniformidad a gran escala revela que el universo es homogéneo y isotrópico, sin regiones privilegiadas. Este principio cosmológico elimina la idea de un centro universal. Todo lugar es tan importante como cualquier otro, y la estructura del universo lo refleja. La Tierra, nuestra galaxia, ningún lugar es el centro. Somos solo una pequeña parte de un todo, mucho más grande y misterioso. Vivimos en un tapiz de espacio-tiempo en expansión, donde cada punto experimenta el mismo drama cósmico. La historia del universo se escribe en cada rincón, en cada galaxia y en cada estrella. La geometría del universo redefine nuestra perspectiva y nuestro lugar en él. Nos invita a contemplar la inmensidad y a entender que, aunque pequeños, formamos parte de una estructura infinita y fascinante. Vivir en un universo en expansión significa ser parte de una historia mucho mayor. Somos polvo de estrellas, formados por elementos forjados en explosiones estelares. La expansión nos enseña humildad y perspectiva. No ocupamos un lugar central, pero sí especial. Hemos logrado reconstruir la historia del cosmos y entender nuestro origen. El futuro apunta a un universo que se enfría y oscurece, el Big Freeze. Aunque ese destino está lejísimos, lo importante es el presente y nuestra curiosidad. Vivir en un universo en expansión nos invita a explorar y maravillarnos. Somos testigos conscientes de esta magnífica expansión. Nuestra tarea es seguir aprendiendo y apreciar el breve momento que tenemos para contemplar el infinito.